inmensa y una gran satisfacción hacer las veces de presentadora de un hombre que, por todas las indagaciones que he hecho, es un auténtico referente de la poesía visual en nuestro país y fuera de él. Presentaros a este castellano con alma extremeña, ya que desde el año 77 reside en Mérida, que ha cautivado con su forma de concebir el hecho poético y su trascendencia. Antonio Gómez nació en una bellísima ciudad, como es Cuenca, y ya a los 20 años exponía por primera vez en su ciudad natal. Allí comenzaba una carrera artística, una auténtica singladura, un periplo que ha llegado a más de 20 países con más de 300 exposiciones. Este número muestra un claro ejemplo del calado de su obra. Desde el año 1986 milita en la experiencia poética, como él la ha definido. Ha publicado más de 20 libros y su obra es asidua en eventos tan importantes como la Feria de Arte Contemporáneo, Arco, y en otras como Forosur, Tránsito, el Puerto de las Artes, Arte Lisboa y A Tres Bandas. Él mismo se presenta de esta manera en un libro publicado titulado Militancia. Casi 40 años sufriendo y gozando con la experimentación poética en sus diversas modalidades hacen que pueda dar fe de su riqueza. La perseverancia, seriedad y rigor con que ha abordado siempre el acto creativo hacen de mí un incondicional y verdadero militante. Es sin duda, Antonio, un auténtico militante porque practica la poesía con esa entrega apasionada como quien profesa un credo. Es un explorador incesante de formas nuevas de comunicar que lo ha llevado a experimentar en los campos más diversos y con resultados siempre notables. Poesía visual, poesía concreta, poemas objeto, poemas en acción, poesía fonética, el mind art, las performances, pero también la poesía discursiva. Todos ellos forman parte de su universo creativo. Su búsqueda y experimentación poética han conducido a obras cada vez más limpias, más esenciales, más universales. Se reconoce como poeta visual, ya que es este tipo de creación el que practica de forma continua. Antonio, además, nunca ha dejado de escribir poesía discursiva. De hecho, dice que es la única que practica casi a diario y que esa poesía fue la que le condujo de una manera razonada a la visual. Como poeta discursivo, ha evolucionado hasta practicar un tipo de poesía nada descriptivo. Ha reducido sus poemas, los ha condensado, llegando a practicar el aforismo. La relación entre ambas modalidades ha sido para él muy cercana. La idea de recorrido poético, como antes comentaba, de trayecto, de singladura, es muy importante para Antonio. Tan importante que incluso ha llegado a publicar una trilogía sobre esta cuestión, con diferentes títulos: Del camino, Caminar por caminar, Cansa y Cruce de caminos. Él mismo define su poesía como poesía de circunstancias, ya que en la realidad que vivimos no hay que esforzarse mucho para encontrar circunstancias que merecen ser divulgadas a fin de que se conozcan masivamente para intentar paliar sus efectos. Es una poesía de compromiso, porque es cierta su efectividad en ciertas propuestas al usar la imagen como lenguaje universal. Antonio Gómez es, como os he comentado en esta presentación, el arte hecho pasión y compromiso hecho vida, materia de la esencia de un alma inquieta, de un hombre, como decía Machado, en el buen sentido de la palabra, bueno. Así que os dejo con él, que nos va a hablar, que nos va a deleitar con esta ponencia sobre las revistas ensambladas como contenedores artísticos. Realmente un magnífico estudio realizado sobre estas revistas ensambladas en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y es el tercer encuentro al que asisto. Bueno, que no pare. Me gustaría seguir viniendo cada 2 años. Así las cosas. Voy a hablar no vengo como creador, en este caso vengo como coleccionista. Voy a hablar de las revistas ensambladas en España. Las revistas ensambladas
Anterior a la primera que tengo constancia, de 1977, aunque anteriormente a este año puntualmente se habían realizado proyectos puntuales, pero no con una continuidad. Digamos que la primera revista con una continuidad en un principio trimestral y luego semestral fue Texto Poético. A partir del 77, luego ya en los 80 surgen otros proyectos, en el 82, 84, 86, los 90 y bueno, en los 2000 hay unos cuantos proyectos que han surgido y que siguen activos. Las revistas ensambladas más cercanas a la experimentación visual y al libro objeto que al clásico formato de lomo o grapa han sido y son editadas en la mayoría de los casos por artistas o creadores literarios. Eso ha ocurrido hasta el 2000. A partir del 2000 entran todos los creadores que vienen de las bellas artes, que vienen del diseño, que vienen de la fotografía, y ellos inician este nuevo camino de las revistas ensambladas. Los, digamos, poetas, los que vienen de la literatura, siguen, permanecen, pero está entrando todos los creadores del mundo gráfico a ellas. Bastante antes de que existiera Internet, surgió una publicación que podría clasificarse como interactiva. Se trata de Aspen y fue en 1965 su editor Philip Johnson que clasificó como revista de creación en 3 dimensiones. Este es el primer dato que me consta a mí. Yo conozco muy bien las revistas ensambladas en España y en Europa, las americanas menos, pero los primeros datos por estudios que he leído es de esta revista, Aspen, que el primer número fue diseñado por Andy Warhol y por David Dalton. Se trataba de una caja de polvo de lavar, de detergente, y se mantuvo activa hasta el año 71. Me voy a centrar en las revistas ensambladas en España y bueno, voy a hacer, son muchos datos, son muchos nombres, entonces necesito ayudarme de los apuntes porque si no metería la pata. Las he clasificado por orden alfabético. La primera es la revista, la publicación, Asociación de Nuevos Comportamientos Artísticos, ANCA, y se crea en Valencia. Esta revista la dirige Bartolomé Ferrando y empieza a realizarse entre profesores y alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. En el año 1990 alquilaron un espacio para realizar acciones que forman en él una manera de hacer frente al gasto que ocasionaba el local fue a través de esta revista. Estuvo activa hasta 1993 y bueno, es una mezcla de poesía, objeto, todo eran originales, había bastantes grabados y algún collage. Lo interesante de este proyecto que los participantes eran profesores y alumnos. Bartolomé Ferrando acababa de terminar, había estado estudiando en Barcelona
y era, digamos, su primer trabajo en Valencia. Y bueno, pasamos a La Caja de Truenos. La Caja de Truenos surge en 1994 y de alguna manera el responsable de este proyecto soy yo. Es la primera publicación que atiende, hasta ahora las anteriores a esta, todas habían sido en soporte plano y esta es la primera que presta atención al volumen. Pequeñas esculturas, poemas, objetos, tienen cabida dentro de esta publicación. Se hacían 20 ejemplares en el que participaban 10 autores y un artista que diseñaba la carátula de la caja. Todos los proyectos en los que yo he intervenido tienen un principio y un final. Antes de salir a la calle, antes de mostrarse en público, yo tengo ya muy claro cómo debe acabar. En este caso, los ejemplares que salieron, que vieron la luz, fueron 21. Mi idea era la entrada en el siglo XXI. Se publicaban una caja por cada estación del año y aunque la idea había surgido anteriormente, hubo que esperar a que se hiciera coincidir para que el último número fuera el 21 y fuera la primera primavera del siglo XXI. Las carátulas son originales y el contenido, pues todos son poemas objeto y poemas con volumen. Anteriormente a este proyecto había habido otros en lo que se mezclaba, había poemas visuales en soporte plano y algún que otro objeto, pero digamos que es la primera publicación que solo toca el poema objeto. Casa es una de las históricas que, bueno, ha estado un tiempo, me parece en 1962, por el poeta José Manuel Calleja, el pintor Jordi Cuyàs y el escultor Jaime Simón. Los primeros formatos fueron formatos geométricos, luego fue variando cada número de una forma distinta y lo interesante de esta publicación es que cada número se presentaba en una ciudad distinta. Aunque la publicación es catalana, esta publicación, cada vez que salía, se presentaba en una ciudad. Se presentó en Madrid, se presentó en Pamplona, se presentó en Barcelona y en alguna otra provincia catalana. Este es uno de sus últimos números, que ya deja de ser formato objetual y pasa a difundirse de esta manera. Tienen una página en la cual está todo, sigue activa, aunque muy lento. Carpetas El Paraíso ha sufrido varios traslados de sede. Surge en Pola de la Diana, el coordinador José Luis Campal, en 1991. De Pola de la Diana pasa a Oviedo, donde durante unos cuantos años es codirigida con Aurora Sánchez, y desde Oviedo da el salto hacia Córdoba, donde cambia, estos son números anteriores, y ya en Córdoba cambia el concepto de diseño junto a José Luis
aparece Pedro Peinado, que da su impronta en este primer número, y hay otro segundo número que también es soporte plano, pero a partir del próximo número, este ha sido el último número en ver la luz, el próximo número que saldrá a la calle es totalmente objetual. De ser las obras que se presentaban a ellas en soporte plano, el siguiente número va a ser objetual. Container es una experiencia que aparece en la Escuela de Arte de Granada. Cada número llevaba un tema y el último número, el contenedor de la revista fue la propia escuela. Había obras en los servicios, en los pasillos, en las aulas, en las fachadas, que estuvieron expuestas durante una semana, y lo que se hizo con ese número, se hizo una grabación en vídeo, y ese fue el último continente de esta publicación, que digamos que es una de las históricas y que mezclaba lo visual con lo objetual, siempre bajo un tema. Entre telas, si estuviera Ángel por aquí, nos podría dar bastante más información, porque el responsable de este proyecto es Ángel Sanz. Alumnos de su taller fueron los que se llevan a cabo este proyecto. Es la única revista que existe lavable y planchable. Se publica en las hojas son lona y la portada es de fieltro, y se edita en serigrafía. Este es el último número. El costurero de Aranda, que también es responsable de este proyecto, también por aquí en las estanterías hay un ejemplo. El responsable es Ángel Sanz. Él, desde el taller de tejidos, pues se hace esta publicación en la cual el tema obligatorio es siempre algo relacionado con textil o con tejido. La tirada es limitada, en un principio fueron 20 ejemplares, ahora son 50 los que se publican, y todos tienen que tener como motivo algo relacionado con lo textil, con el tejido. Grisú, quizá también nos podría aclarar algo más alguien presente en la sala, pero bueno, es la revista del Centro de Poesía Visual donde estamos. Está coordinada, bueno, salía en el primer número, fue cuando la etapa en la cual estaba Francisco Aliceda y Silvia. Es cuatrimestral, se editan 20 ejemplares, 18 para los participantes y 2 para aquí, para el centro. La publicación de Grisú, que la podéis ver todos los ejemplares en el centro, es en soporte plano. Y bueno, es de las pocas que siguen en la actualidad en activo. Todavía se puede participar en ella. Hojas parroquiales de Alcandorio. El responsable de esta publicación también soy yo. Fue mi primera experiencia en Extremadura. Yo llegué a Extremadura
alcandoría es una palabra árabe que significa lugar de charla, lugar de encuentro, lugar de reunión, aunque por Extremadura se utiliza en plan despectivo, se llama alcandora a la mujer que habla mucho, a la cotilla. Pero bueno, digamos que el hecho de poner al local esta palabra se revalorizó y se ha vuelto a utilizar, porque era una palabra ya perdida, se ha vuelto a utilizar en Extremadura. Aquí me planteé enumerarlas con el abecedario. Empiezo la A, termino la Z y el proyecto se acaba. Yo recordaba de pequeño en Castilla, recuerdo de ir a misa los domingos y en la puerta se repartía una hoja parroquial. Entonces, aquello que yo había vivido desde pequeño, se me ocurrió lo de la hoja parroquial, porque estaba hecho por los parroquianos que asistían al bar. Me costó mucho trabajo en implicarles en el proyecto. De hecho, en los 4 o 5 primeros números casi siempre se repiten los autores, porque no había manera de transmitir mi entusiasmo que yo tenía con esta idea. Era complicado el captar a gente, y tuve que recurrir siempre a los mismos amigos y a los mismos compañeros. Pero a partir de la 4ª o 5ª hoja ya me sobraban colaboraciones, ya había problemas, ya había que seleccionar y ya era un problema el seleccionar a la gente. Todas las hojas llevan un lema: siempre quedan sueños por soñar, guarda tu ánfora rota, a menudo nos duelen los espejos. En todas ellas aparecía un lema. Cada una era de un color, no se repetían los colores, y todas ellas llevaban una especie de objeto a recuperar, un objeto, pues había un alfiler, había una aspirina. La primera, que fue la única que se vendía a 1 peseta, pero llevaba pegada una peseta. Había en cada esquina de la hoja aparecía un objeto, una herradura de las que se ponían antiguamente a los zapatos para que no se desgastaban por la puntera. Todas incluían un objeto, se incluían encartes, fotos originales, algún grabado. El caso es que llegamos a la Z y la hoja de alcandoria. Aquí se ve bien la herradura esta que se ponía a los zapatos. La bolsa. La bolsa es la primera revista dedicada a lo que son performances, acciones y algún documento de encuentros similares a este. Se realizó algún encuentro, no para su presentación de la revista, sino cercano a la revista, Influsus, en el Museo Posterior de la Partida, y algunos de los documentos que se hicieron allí fueron a parar a esta publicación. La publicaba porque ya ha dejado de salir, porque Vega. El proyecto surge en el año 2005 en el ámbito de la poesía experimental y en el ámbito de lo que son las acciones y performance. Ella la definía como recipiente no rígido y de fácil transporte, donde las cosas se mezclan y son llevadas de un sitio para otro. La factoría barroca, José Rical, desde Valencia, aparece en el 2010 con su proyecto ensamblado.
sigue en activo. Si alguien tiene interés especial luego fuera ya de aquí en el recreo, por algún número de los que siguen publicando, yo le puedo facilitar, porque muchas de estas revistas que estoy hablando ya han desaparecido, ya han dejado de, algunas son históricas, otras son más recientes, pero han dejado de ser publicadas, pero esta en concreto sigue activa todavía. Son 20 ejemplares lo que pides, se realizan 20 carpetas, y el último número de hace un mes pues se ha metido en lo que es poesía objeto. Eso ocurre en muchas publicaciones. Durante un tiempo tratan lo que es poesía visual y puntualmente hacen algún número especial dedicado a lo que es poesía objeto. En este caso es esta, que es de hace un mes. La Isla es una revista canaria en la cual participan creadores canarios o que tengan relación con Canarias y, bueno, puntualmente invitan a algún otro creador. Aquí lo que sugieren siempre es un tema y los continentes varían cada número. Cada número es distinto. En este caso el tema propuesto era la isla. La jirafa en llamas es quizá la más reciente, la más longeva, perdón, la más joven. Y tiene una particularidad. Él no utiliza los números pares, la numera con impares, el número 1, el número 3, el número 5. Y varía, cada número cambia de formato, es distinto el uno del anterior. La lata, que estuvieron presentes aquí un año, es un proyecto de Manuela Martínez y Candina García Palacios. Es una revista que utiliza todos los formatos, las latas que hay en el comerciales, prácticamente ya no les queda ninguna por emplear porque han utilizado todas las que existen en el mercado. Sugieren un tema y con ese tema los creadores desarrollan su trabajo. Y bueno, es una publicación que empezó, creo que eran 50 ejemplares para los primeros números. Eso fue aumentándose También es cierto que la lata, la más bella, la nevera, son publicaciones que han estado presentes en la Feria de Arco durante años, y Arco es un escaparate y quizás sean las más conocidas y las que han conseguido entrar por un circuito que no es el normal, es un circuito de alegrías, es un circuito de festivales, y bueno, eso ha hecho que al haber demanda pues tengan que subir la tirada, y lo que sí han conseguido es crear, en concreto estas tres revistas, es crear un público, unos seguidores, y han conseguido también que este tipo de publicaciones entre dentro de las bibliotecas y de la oficialidad. Estas publicaciones ahora mismo se encuentran en la Biblioteca Nacional de España, y ha sido un poco labor de estas tres publicaciones que se haya alcanzado ese reconocimiento. En este caso, todas las obras que están dentro
de la lata. Sí que es un tema propuesto, el próximo que saldrá nada, quizá lo pueda presentar en la feria del libro